te queremos contar los sucesos de la Biblia narrados en una gran historia. ¡Bienvenidos! En esta ocasión realizaremos un repaso. Recordemos que la creación de Dios fue perfecta porque Dios es perfecto. Desafortunadamente, Satanás, que era un ángel llamado Lucero, creado por Dios, pecó queriendo ser igual a Dios. Por eso Dios tuvo que sacarlo del cielo donde Dios habita, pues Dios es santo y no puede convivir con el pecado ni con el pecador. Y Dios es justo, por lo que tuvo que preparar un sitio en donde Satanás recibirá el justo castigo por su pecado. Dios preparó toda la creación para que el hombre pudiera habitar en ella con todos los recursos que necesitaba para vivir y para disfrutarla. El primer hombre fue creado perfecto, en una relación estrecha con Dios, y fue colocado en el jardín del Edén para que lo guardase y lo labrase. El primer hombre se llamó Adán y la primera mujer, Eva. Dios le dio a Adán una instrucción clara de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal que estaba en el centro del jardín del Edén. Si el hombre desobedecía, moriría de 3 maneras: espiritualmente, físicamente y eternamente. Como Satanás odia a Dios, también odia al ser humano, por lo que en el jardín del Edén engañó a la mujer y ella, queriendo ser igual a Dios, obedeció a Satanás. Por tanto, comió del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Además, le dio a Adán, quien la prefirió a ella antes que a Dios, y también comió del fruto. Adán y Eva intentaron hacerse aceptos delante de Dios cosiendo delantales de hojas de higuera. A Dios esto no le agradó y mató unos inocentes animales para cubrir el pecado de Adán y Eva. Es decir, se requiere que un inocente muera para cubrir el pecado del hombre. Dios les colocó unos vestidos de las pieles de los animales sacrificados. Pero en Génesis 3:15, Dios promete enviar un libertador que no solo cubriría el pecado, sino que lo quitaría de raíz. Dios tuvo que sacar a Adán y Eva del jardín del Edén para que no comieran del árbol de la vida y vivieran eternamente en pecado, o sea, separados de Dios. Adán y Eva tuvieron 2 hijos, llamados Caín y Abel, a quienes enseñaron la forma de acercarse a Dios conforme Él lo establecía, es decir, sacrificando un inocente cordero puro y sin mancha para que su sangre cubriera el pecado. Con el tiempo, Caín presentó a Dios una ofrenda excelente de frutos de la tierra, pero esto no era lo que Dios les había enseñado. Abel, por su parte, trajo un cordero reconociendo que un inocente tenía que morir por un pecador. Entonces podemos ver que Caín se acercó a su manera, mientras que Abel se acercó a la manera de Dios, por fe, sacrificio y sangre, confiando en Dios, no en sus propios esfuerzos. Caín mató a su hermano Abel y éste fue reemplazado por Set, para que de su linaje viniera el libertador prometido. Al pasar el tiempo, los hombres cada vez estaban más alejados de Dios y hacían las cosas a su manera, pero Dios tuvo gracia para con Noé, quien tuvo que obedecer con exactitud los planes de Dios para hacer un arca en la que se salvaran de perecer, tanto Noé con su esposa como sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, con sus esposas. Además, Dios le indicó que llevara una pareja de animales si eran impuros y 7 parejas de animales si eran puros para que pudieran continuar haciendo sacrificios. En el arca que construyó Noé con sus hijos había una sola puerta, porque Dios quiere enseñar que hay una sola puerta de entrada a la salvación. En el arca fueron salvos los que confiaron en Dios y entraron por esa puerta.
Dios mismo cerró esa puerta y después comenzó el diluvio. Después de otro tiempo, Dios llamó a Abraham como antepasado del libertador para asegurarse de que el libertador viniera al mundo, porque Dios es fiel, es decir, Dios siempre cumple lo que promete. Dios le hizo 3 promesas a Abraham. La primera, le iba a dar una tierra llamada Canaán. La segunda, sus descendientes serían una nación grande. La tercera, por medio de uno de sus descendientes, toda la tierra recibiría bendición. Es decir, por medio de uno de los descendientes de Abraham, vendría el libertador o salvador tan esperado. Cuando Dios hizo esas promesas, Abraham y Sara no tenían hijos, pero cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90, nació su hijo Isaac. Dios es todopoderoso, Él hace lo que nadie puede hacer. Hoy es importante recordar, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, La Gran Historia. En Cielos Abiertos, turradio.com, La Gran Historia.